Distintos sectores políticos en las últimas semanas le han presentado propuestas de índole económica al gobierno. De eso hablará en la columna de análisis político de hoy el sociólogo, director de Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sé que dentro del universo de propuestas que se han recibido has seguido con atención, o por lo menos vas a analizar de arranque las presentadas por un par de sectores de la coalición, ¿no? Ciudadanos, una parte del Partido Colorado, además Cabildo Abierto como partido, y las presentadas por la oposición, o sea, por el Frente Amplio. ¿Qué destacás de ese amplio espectro? Bueno, sí, claramente hay un espectro amplio, como decías, donde hay, por un lado, claramente la oposición haciendo su lugar, su juego y presentando propuestas desde ese lugar, desde no tomar decisiones, pero sí tratar de incidir. Y por otro lado aparecen las propuestas de Cabildo Abierto inicialmente, las de Ciudadanos después. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, hay distintos enfoques sobre cómo atender la variable económica, pero desde el punto de vista político. Es decir, bueno, cuáles son los grados de libertad, digamos, que hay para endeudarse o no, cuánto es la prioridad sobre el déficit fiscal o no. Y eso es un parteaguas importante que empieza a generar diferencias en las concepciones, obviamente desde el lado de la oposición y que obtiene una respuesta que después en todo caso lo conversamos, pero así como aparecen diferencias, aparecen algunas coincidencias que quizás son un poco extrañas. A varias bandas, podríamos decir. Sí, efectivamente, porque aparece, bueno, hay coincidencias en lo que presenta el Frente Amplio ayer con las propuestas de Cabildo Abierto. Hay propuestas del Frente Amplio con Ciudadanos. Y hay coincidencias de Ciudadanos con Cabildo Abierto. Todas las combinaciones posibles. Es decir, claro, de todas las propuestas que se presentaron, hay algunos elementos de coincidencia. Por ejemplo, menores, o quizás menor, digamos, en cuanto al impacto, es la utilización de medios electrónicos para el descuento del IVA. Eso tiene que ver con una concepción del rol de la inclusión financiera o del sistema financiero y de cómo controlar esa reducción del IVA. Por otro lado, aparecen con respecto al ataque a los precios y no a los ingresos, o por lo menos un énfasis, y otros que van hacia los ingresos. Entonces, por ese lado aparecen estos elementos. Dentro de lo que presentó el Frente Amplio y dentro de lo que también había sido presentado por Ciudadanos en su momento, aparece lo que ya está en tratamiento en el Senado, o sea, pasó por la Comisión de Hacienda, fue aprobado por unanimidad y va a ser discutido el próximo martes, que es la minuta de comunicación, que además también es importante aclarar que la mayoría de las medidas propuestas necesitan iniciativa del Poder Ejecutivo o por lo menos hay muchos elementos de discusión sobre cómo se pueden impulsar. Entonces, en este escenario que estamos viendo, donde aparecían actores distintos, con coincidencias y diferencias, y con una jugada que ya hizo el Poder Ejecutivo, que lo hablamos el miércoles pasado, digamos, de anuncios, de alguna forma se quiso aplacar o se busca aplacar esta segunda etapa, que es la minuta de comunicación, yendo hacia la exoneración de IVA de 19 productos. Bueno, ese tratamiento que va a darse el martes va a ser importante ver cómo se comporta Ciudadanos, sin dudas, porque está dentro de sus propuestas, Cabildo Abierto, no hay dudas, el Frente Amplio tampoco, cómo se mueve el Partido Nacional y el sector vallistas en esa discusión. El Partido Nacional le dio los votos en comisión a la minuta, pero muchas de las personas que lo votaron dijeron, lo hicimos como gesto, porque en realidad tenemos diferencias con este tipo de planteo, ya que nos parece que no brinda soluciones. Así que efectivamente en términos políticos hay ahí una gran incógnita. Ahora, mirando desde arriba, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo, ¿qué pasa con las decisiones que toma el Poder Ejecutivo en función de estos movimientos que se dan en el ámbito parlamentario y de los partidos? Bueno, ahí hay una cuestión macro, digamos, que es la concepción de gobierno que se tiene desde presidencia y cómo se toman las decisiones y quién toma las decisiones. Ahí aparece un elemento central, que es que la presidencia es el eje central donde tiene una serie de socios que aportan, donde hay un diálogo con la oposición, hay diálogo con los socios de la coalición, pero ese diálogo no implica, que lo hemos conversado en algún momento, la toma de decisiones. Y la toma de decisiones aparece centralizada en el presidente o en el Poder Ejecutivo, el presidente con los ministros actuantes, en este caso con la ministra de Economía, con el director de OPP y con el ministro de Trabajo,
va a haber que discutir cómo es que llega a eso, seguramente a partir del Ministerio de Economía, pero aparece un vínculo que es ese, ¿no? Es decir, del diálogo y no de la decisión. Con los socios de la coalición y con la oposición aparece recibir al presidente del Frente Amplio, conversar, digamos, recibir las propuestas, pero ya hay un planteo claro de decir, bueno, ¿esto cómo se financia? Claro. Pero también hablábamos el miércoles pasado sobre cómo este gobierno también tiene una propuesta de presentación de medidas que va por goteos, digamos, va dosificada. Bueno, esa dosificación que tiene elementos positivos desde el punto de vista de comunicación y de impacto hacia la opinión pública, también tiene un elemento que es lo que sucede en este momento, que es que deja espacio para que se incorporen en la agenda elementos que quizás estaban previstos hacia adelante. Entonces, de alguna forma, la agenda entra en disputa. No es que se presentó una batería de medidas, sino que se presentó una medida y anunció otras. Esto lo hablamos el miércoles pasado. Ahora, pasado el intertegno entre un anuncio y el otro, aparecen las propuestas, sobre todo la del Frente Amplio en este momento, ¿no? Y de alguna forma el Frente Amplio utiliza un mecanismo muy recurrente, que es el de poner propuestas arriba de la mesa para discutir. Y un modelo similar usó la calle Pou, por ejemplo, en 2016, cuando presentó 22 medidas, ¿no? 22 medidas para el gobierno, para que el gobierno implementara, de economía, de seguridad, de vivienda, de vínculos internacionales, ¿no? Eso también tiene que ver con cómo se va dando la agenda política y la discusión política. ¿Y cómo se seguirá dando? ¿Qué podemos esperar para adelante, hacia adelante? Bueno, ahí aparece un interrogante que en principio tiene unas primeras señales, que es cómo va a seguir la coalición funcionando. En principio, y por lo que aparece, inicialmente va a funcionar igual. Eso, digamos, desde la torre ejecutiva. Hay algunas demandas concretas, otras indirectas y otras en privado que llaman a un cambio más dialogado dentro de la coalición. Y esto es algo importante porque en la medida que nos vamos acercando a 2024, empieza a ser necesario esa complementariedad que es necesaria y la necesidad que tienen los socios de permanecer unidos, pero también la diferenciación para el 2024, ¿no? Entonces, según cómo se tramitan esas diferencias internas, va a ser cómo termina traduciéndose hacia el 2024. Y por otro lado, el vínculo con la oposición. Claro. Hasta ahora ha habido conversaciones, digamos, ha habido cierto diálogo, hay enfrentamientos. El llamado a un diálogo en el sentido más amplio de negociación, de discusión de algunos temas, de alguna forma el presidente lo descartó en la conferencia de prensa del propio 27 de marzo, pero hay algunos atisbos y algunas señales desde el propio Partido Nacional de la necesidad de discutir grandes temas. Y esto es uno de los elementos centrales que tenemos en este periodo de este año, digamos, ¿no? Es decir, de lo que viene hacia adelante, sobre todo pensando en la reforma de la seguridad social, ¿no? Ahí es donde el foco se pone bien claro en esto del diálogo gobierno-oposición.